Este es el programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Consejo Hoy, con la conducción de Humberto Bertaza y Enrique Sebach. Colaboración Armando Lorenzo y Marcos Verdún. Con la participación de Pablo Mendelevich. Así comienza el Consejo Hoy. Buenas noches, es un gusto estar aquí sentado. Hicimos una rotación. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Humberto. ¿Cómo te va, Pablo? Buenas ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero yo no voy a hacer... hacer... Es el vóley esto, digamos. Sí, yo no voy a hacer chistes de fútbol porque ignoro todo sobre el fútbol, pero pueden hacerlos ustedes. No, está que... muy bien. Estamos en receso. Para que la transición no sea tan violenta. No hay nada que decir. No, Enrique Sebach acaba de ser designado director del Banco Central, por lo tanto ha dejado la conducción de este programa en mis manos a raíz de que está limitado en sus opiniones públicas, ¿no? Por supuesto. Así que felicitaciones. No es que esté limitado por razones de censura, sino por razones de manejo de información, básicamente. Claro, bueno, felicitaciones. Bueno, éxitos. Gracias, muchas gracias. Y éxitos, exactamente. Y éxitos. Tengo el gusto de anunciarles que esta noche en el programa va a estar Daniel Filmus, ex ministro de Educación, fue ministro de Educación del presidente Kirchner, después fue senador nacional, hoy es candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana, así que vamos a tener el gusto de charlar con él en un ratito, pero si les parece, arrancamos con cada una de las columnas. Enrique. ¿Cómo no? Bueno, justamente dada, no solamente por las limitaciones, sino porque además era mi tema original, voy a hablar del Banco Central, pero no del Banco Central de la Argentina, sino del Banco Central de los Estados Unidos, que... obviamente, siendo el 80% de las reservas del mundo en dólares, es el Banco Central del mundo, digamos, ¿no? Como ustedes saben, desde que se lanzó desde que se desencadenó la crisis financiera ya por el 2008, el Banco Central de los Estados Unidos comenzó una política de llevar a cero casi la tasa de interés, y una vez que uno está en cero no la puede bajar más, digamos. Entonces ahí pasa a otra política que se llama de expansión cuantitativa, que pasado al castellano básico significa que el Banco Central compra títulos, en este caso títulos del Tesoro de los Estados Unidos, entre otros, de largo plazo. Al comprar esos títulos los cambia por dólares, obviamente, o sea, inyecta liquidez en el mercado, afecta la tasa de interés de largo plazo que está implícita en esos bonos, porque a medida que compran sube el precio y baja la tasa, y además afecta la liquidez general, liquidez que permitió, entre otras cosas, que todos los activos de riesgo en los Estados Unidos y en el resto del mundo empezaran a subir de valor, y esa suba de valor justamente permitió recuperar los balances de los bancos, los balances de las compañías y empezar la recuperación que hemos visto. Bueno, hace un tiempo que el Banco Central de los Estados Unidos anunció que iba a empezar a subir la tasa de interés, cosa que ya ha hecho en 3 o 4 oportunidades, pero además anunció otra cosa que es casi tan importante. Dijo: voy a achicar mi balance. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los títulos que compré, para que ustedes se den una idea, el Banco Central tenía un pasivo y un activo, porque como estamos en este programa deberían coincidir, salvo por el patrimonio. Tenía un activo de 800.000 millones de dólares y lo llevó a 4,5 trillones de dólares, o sea, lo multiplicó por 5, para hacerlo más fácil por este tema de los billones y los millones. Y ahora lo que dice es: voy a achicar esto. ¿Qué significa achicar esto? Voy a hacer el camino inverso. Así, en lugar de comprar títulos y vender dólares, voy a vender títulos y absorber esos dólares que están en el sistema. Por supuesto, como pasa en los países desarrollados, ya anunció un cronograma, lo va a hacer muy lentamente, etcétera. Pero lo único que quiero resaltar en este punto, y ya lo dejo a Humberto, es que está cambiando lo que se llama el sesgo de la política monetaria en los Estados Unidos. O sea, el Banco Central de los Estados Unidos está cambiando, pasando a ser más contractivo que expansivo, siempre en términos muy preliminares y siempre sujeto a lo que pase con los datos. Al mismo tiempo, el Banco Central Europeo llegó más tarde a esta política de expansión cuantitativa y también dijo: no sé si voy a seguir por este camino. Lo mismo le pasó al Banco Central de China, al Banco Central de Japón. O sea, todos los bancos se pusieron en modo expansivo y ahora lentamente, sobre todo la Reserva Federal, está poniéndose en modo, digamos, contractivo, al igual que de alguna manera el Banco Central Europeo. ¿Por qué cuento todo esto? Porque detrás de esto están los flujos de capitales al mundo emergente, están los valores de las tasas de interés, está la facilidad o no de tener crédito
o inversiones, de manera tal de que vamos a un mundo un poquito más hostil respecto de la liquidez global del que teníamos hasta ahora. Muy bien. Humberto, lo que usted quiera. Gracias, Enrique. Humberto. Muchas gracias. Bueno, el tema de hoy es el de los anticipos de impuesto a las ganancias. Este es un tema que viene preocupando a muchos contribuyentes y tiene que ver justamente con las modificaciones de la ley de impuesto a las ganancias que no han sido recogidas en la determinación de los anticipos. Recordamos que hace pocos días operó el vencimiento de la declaración jurada del año 2016. Como consecuencia de eso, durante este año se tienen que ingresar los anticipos a cuenta del 2017, pero resulta que en la ley de impuesto a las ganancias aparecen una serie de modificaciones que va a implicar un menor ingreso del impuesto para el año próximo. Si el impuesto va a ser menor, los anticipos deberían ser menores para no tener ningún tipo de problema, pero esto es lo que todavía no está reglamentado por parte de la Administración Tributaria. Por eso queríamos sacar el tema. Este es el tema que el Consejo ha aportado a la Administración Tributaria para poder cumplir esta adecuación. Y ahí podemos ver en pantalla nosotros unos numeritos para que podamos ver con claridad cuál es la incidencia que tiene el impuesto a las ganancias respecto del 2017. Es decir, comparado 2016 con 2017. Y vamos a ver que en esa tablita aparece por un lado distintos tramos de lo que es la ganancia neta anual de deducciones. Y después tenemos la situación, hemos tomado dos casos, la situación de la persona que está en relación de dependencia, soltero y casado con 2 hijos, y otros casos serían, por ejemplo, profesiones liberales, también soltero y casado con 2 hijos. Y arrancamos de un primer tramo que son 225.000 pesos anuales, esto equivale a una remuneración de 17.000 pesos mensuales netos, o sea, netos de las deducciones que corresponde al punto de vista previsional, y entonces ahí vemos que si esto es para relación de dependencia, ya sea soltero o casado con 2 hijos, el impuesto es 0. Es decir, acá no hay ningún tipo de modificación en lo que hace a la parte de impuestos. Pero si se refiere a otros contribuyentes, en el caso del soltero, baja el 55% el impuesto en el año 2017, que sí que hay una ventaja acá muy importante. Y si es casado con 2 hijos, la reducción del impuesto comparando 2016 y 2017 es mucho más importante, 88%. Bueno, así podemos ver las otras escalas para no reproducirlo y llegamos un poco a una conclusión. Cuando estamos en los niveles más bajos, la caída de la recaudación o lo que se va a pagar de impuesto a las ganancias es porcentualmente más alto. Cuando estamos en los niveles más altos, en este caso estamos trabajando con 2 millones, la escala máxima son 2 millones anuales, que equivaldría a una remuneración neta de 154.000 pesos, los porcentajes de reducción del impuesto es mucho más chico, en este caso del 5% para el soltero y del 6% para casados. Todo esto lo que queremos transmitir en números es la importancia que tiene la modificación de impuesto a las ganancias para el año 2017. Siendo así, los anticipos deberían adecuarse. Hoy, el único mecanismo que disponen los contribuyentes es un régimen opcional que pueden presentar de reducción de anticipos, que tienen toda una serie de problemas administrativos que no viene la pena señalarlo, pero nuestra propuesta es que estaría faltando una norma reglamentaria de la AFIP, esto fue el aporte que el Consejo ha hecho, para recalcular los anticipos en base a los cambios fundamentales que son las deducciones y la escala progresiva. De esta manera, como los anticipos están previstos hoy en la cuenta tributaria de todos los contribuyentes, nuestra idea sería de que el contribuyente pueda optar por el régimen opcional o pueda optar por el recálculo de anticipos y que el sistema de cuentas tributarias lo pueda admitir. De esta manera quedaría solucionado
el sistema o este sistema para los contribuyentes. Como los anticipos ya empezaron a vencer, sería deseable que esta modificación la podamos tener rápidamente. Gracias, Humberto. Bueno, yo tengo un breve comentario sobre la campaña. Esta mañana, hoy todo el día, diría que hubo reuniones en las distintas fuerzas políticas, reuniones sobre estrategia, porque hoy empezó la recta final, si es que llamamos recta final, a los últimos 9 días, ¿no? A partir de mañana, 9 días hábiles, serían 12 días hasta votar en las PASO. Así que esta es un poco la recta final. Acá es cuando pasan cosas que los especialistas dicen que son muy importantes para la definición del voto de aquellos que no lo definieron. Entonces, esas cosas que pasan son de distinto tipo. Están las planificadas, que es lo que hablaron hoy en las reuniones de planificación, que incluyen la propaganda política, ¿no? Los spots, todo eso que en realidad se graba con anticipación. Y está también el tema de las sorpresas que puede tener cada fuerza política, cada competidor, para distraer o desafiar o mojarle la oreja a los demás competidores, ¿no? Esas son sorpresas que tienen bien guardadas los estrategas de campaña. Y hay un tercer rubro, que en mi opinión es el más importante, que son las cosas que nadie maneja. Se llaman imponderables. Los imponderables que aparezcan a partir de ahora hasta el último día, que técnicamente es el viernes de la otra semana a las 8 de la mañana, pero en la realidad es hasta el domingo de votar, hasta el momento mismo en que uno entra en el cuarto oscuro, esos imponderables son importantísimos. No por lo que puedan ser, que pueden ser hechos naturales, hechos políticos, hechos judiciales, por ejemplo, cosas que pasen y que impacten en la opinión pública, en las noticias, sino el tema ahí es cómo se reacciona frente a los imponderables. Eso es lo que el elector es lo que puede influenciar el elector. Cómo se reacciona incluso ante un desastre, pongamos un desastre natural, que ojalá no lo haya, pero si lo hubiera, el tema de cómo reaccionan los líderes frente a eso, dicen los especialistas que es determinante cuando ocurre en vísperas electorales. Y en eso estamos, en vísperas electorales. Enseguida seguimos, ya viene Daniel Filmus en minutos nada más. Megatlón, red de clubes. Elegí hacer. Cambia tu vida en Megatlón. Seguí @Megatlón en Twitter e Instagram y /Megatlón en Facebook. Para más información, www.megatlon.com. Nada como ir juntos a la paz. Nico, ¿me contás cómo te casaste con una diosa así? Un día la pasé a buscar, empezamos a andar en el auto. Yo me puse un poco serio, me tiro al costado y le dije, mirá, me parece que esto no va más. No. Y ahí cuando ella se pone como loca y quiere bajar del auto, ¡pum!, le saqué el anillo. Nico, yo te mato. Sí, casi se muere ella, ¿eh? Sí, del marido que le tocó. Porque tu auto te acompaña en cada historia, cuídalo con el mejor seguro. Autoscoring de QE Seguros La Buenos Aires. Para vos, que sabes elegir. Humberto, si querés presentar a nuestro invitado. Cómo no. Daniel Filmus, gracias por estar con nosotros. Precandidato a diputado nacional para las PASO, es sociólogo, educador y político argentino. Ocupó el cargo de ministro de Educación en la primera presidencia de Néstor Kirchner. Se desempeñó también como senador nacional en la Ciudad de Buenos Aires en el periodo 2007-2013. Entre enero del 2014 y diciembre del 2015 se desempeñó como secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, con la jerarquía de embajador del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y es también miembro del Consejo Ejecutivo de UNESCO. Gracias por estar con nosotros, Daniel. Y la primera pregunta. En esta época de elecciones, te quería preguntar lo siguiente: el antivalor corrupción,
Está aparentemente bastante instalado como que el tema de corrupción es un tema que en general a quien va a votar no le interesa demasiado, no está en los primeros puestos de sus preocupaciones. Y por otra parte vemos en nuestros hermanos de Brasil que parecería que pasa algo parecido. Hay una publicación de juez Moro que de alguna forma ha dicho que, según él piensa, tampoco en los políticos, en caso de Brasil, interesa mucho el tema de corrupción. ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, en primer lugar, lo que quería decir es que soy investigador del CONICET y docente de la UBA actualmente. Me desempeño allí. Y lo que quería señalar es que el tema de la corrupción es un tema central de la democracia. No puede haber democracia con corrupción y la tolerancia de la democracia a la corrupción tiene que ser cero. Eso está claro, independientemente de cuál es el peso que tenga a la hora de votar, porque lo que está pasando hoy en la Argentina no es que a la gente no le importa la corrupción, es que tiene un drama económico muy importante. Cuando uno analiza las encuestas, cuando camina por la calle, cuando va a cualquier lado, lo que ve es que la gente está sufriendo una política económica que la está golpeando. Y tiene el problema de las tarifas, de llegar al fin de mes, del alquiler. Puede ser que eso corra del centro en el momento de votar el tema de la corrupción. Ahora, el tema de la corrupción es importantísimo y está vinculado al tema de la economía también, porque cada peso que no va a la gente que lo necesita, que recauda el Estado y se deriva para un interés personal, es un peso que no se está poniendo para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Así que, digo, es lamentable si no juega un papel muy importante, porque la verdad que debiera jugar un papel muy importante, pero insisto, hay veces que hay temas como la vivienda, la salud, la educación, la economía, que son los que la gente sufre todos los días en la casa, ¿no? Daniel, bueno, te reitero la bienvenida, muchas gracias por estar aquí. No, gracias, Pablo. El Frente para la Victoria cambió el nombre, se llama Unidad Ciudadana. ¿Qué cambió en el kirchnerismo? ¿Qué habría de diferente detrás de ese cambio de nombre? ¿Qué habría de diferente en el futuro ejercicio político del kirchnerismo en el poder legislativo, en el Congreso, ¿no? Sí, yo creo que lo que cambia en buena medida o lo que hace es ampliar la mirada que nosotros teníamos. El kirchnerismo es parte de Unidad Ciudadana, no es toda Unidad Ciudadana, incluso en la Ciudad de Buenos Aires somos los únicos que tenemos unas PASO con 2 fuerzas más. Pero realmente me parece importante la idea que por lo menos nosotros enfrentamos en este momento, que es que hay políticas económicas que golpean muy fuertemente a la población, lo que decía, que le golpean el bolsillo. Caminás por donde caminás, pasa a ser el tema fundamental, esa angustia que está llevando la gente encima. Y la idea es que no es una cuestión de partidos políticos. Por eso la idea incluso de las banderas y todo más nosotros lo hemos dejado de lado, porque nos parece que es un gobierno que golpea a la ciudadanía, que es un gobierno que está realmente tomando medidas que no favorecen a la mayoría de los argentinos. Entonces, Unidad Ciudadana tiene que ver con eso. Incluso la palabra ciudadana no es una palabra que históricamente ha utilizado el peronismo, por ejemplo, pero acá el esfuerzo es de amplitud, es de pluralidad, de generosidad, para tratar de representar a todos los actores, independientemente de que coincidan o no. Porque es interesante esta cuestión. Uruguay o Chile, por ejemplo, no tienen elecciones de medio término. Incluso Gabriela Michetti estos días dijo, bueno, mejor terminemos con eso. Así es. Yo creo que es sabia la Constitución cuando pone una elección de medio término porque permite evaluar. Digamos, si el gobierno recibe una advertencia de la ciudadanía en la votación en esta elección, puede cambiar el rumbo. ¿Cambiarlo hacia dónde? ¿Hacia la política de la oposición? No. Nosotros perdimos. Así que no hay que ir a la política de aquel que en su momento no ganó la elección, pero sí a las promesas que hizo. Digo, Macri sube rodeado de promesas, que las vimos en el debate con Daniel Scioli, por ejemplo, donde pobreza cero, trabajo para todos, que no iba a haber importaciones, que no nos íbamos a endeudar, que iba a terminar el déficit fiscal, y uno mira a lo largo de todo este tiempo y la verdad es que estamos en todo con muchas dificultades. Entonces me parece que es importante esto de Unidad Ciudadana como forma de canalizar. Es la forma, nosotros lo representamos por una cuestión espontánea que vimos por allí con una tarjeta amarilla, a pesar que amarillo es el color del PRO, pero la tarjeta amarilla nos pareció importante porque el árbitro es la que coloca para dar una advertencia. En el 19 se discutirá si se cambia de gobierno o no se cambia de gobierno. Puede venir la roja ahí. Claro, ahí puede ser, el pueblo decidirá en ese momento si es roja o no. Ahora lo que está planteando, me parece, la ciudadanía es advertir al gobierno que no estamos bien. Daniel, tu mensaje para todos los ciudadanos, voten o no en la Ciudad de Buenos Aires, tu mensaje respecto a la educación, ¿cómo estamos en la educación y qué es lo que habría que hacer?
Bueno, yo creo que en la educación ampliamos mucho todo lo que es matrícula y lo que nos falta, digamos, es el tema de la calidad de la educación, porque es muy difícil cambiar la calidad de la educación en corto plazo. ¿Por qué? Porque son generaciones de docentes que tienen que cambiar. Nosotros hicimos un conjunto de leyes, que dicho sea de paso, cuando era diputado Esteban Burrich las votó, así que fueron casi por unanimidad: la ley de educación técnica, la ley de financiamiento educativo, la ley de educación sexual y la ley nacional de educación. Recuerden que cruzábamos la General Paz y teníamos EGB1, EGB2, EGB3, polimodal, estaban prohibidas las escuelas técnicas. Entonces hicimos un cambio normativo muy importante. Ahora necesitamos 30 años. Miren Corea, o miremos Finlandia, miremos Dinamarca, miremos los países escandinavos, miremos los países del oriente europeo. Son países que se pusieron política de Estado, y en ciencia y tecnología y en educación, no importa el gobierno que está a la cabeza, hay que mantenerlas, hay que sostenerlas, porque es así. No es que yo cambie una ley y al otro día va el docente, entonces enseña de otra manera en el aula. Hay que cambiar la formación docente y hay que cambiar los que forman a los docentes. Entonces cualquier política seria, respetable y que apuesta, no mira al otro día qué es lo que pasó. Que tenemos un problema de calidad, tenemos un problema de calidad muy serio. Los chicos no aprenden en la escuela lo que la escuela promete enseñarles. Entonces hay que perseverar en la inversión, hay que perseverar en capacitar a los docentes y mejorar las condiciones en el aula. Vos sos un político respetado, en general bastante respetado, fuera del peronismo y del kirchnerismo, y particularmente como experto en el tema de educación, aunque también tenés una experiencia última en el tema Malvinas. Como diputado, ¿qué te gustaría más reforzar? ¿El lado de la educación o el lado de la política exterior? Interesante, porque ¿por qué yo me dediqué al tema de Malvinas? Porque estaba saturado. Yo había sido 3 años ministro de Educación de la ciudad y como 5 más en la Nación. Entonces pedí cualquier comisión menos educación y justo en ese momento salía Reutemann, que presidía Relaciones Exteriores, entonces me ofrecieron y me pareció importante y me especialicé en Malvinas y después seguí en la Cancillería. Ahora que salí del Congreso, volví a mi cargo en el CONICET, que investigo temas educativos. Este miércoles presento un libro que se llama justamente Educar para el Mercado, con mis últimos trabajos y mis últimos pensamientos. Así que estoy bastante decidido esta vez, a diferencia de lo que hice la vez pasada, de volver al tema educativo y el tema de ciencia y técnica. Me parece que son dos temas. Y no sé quién preside ahora la Comisión de Educación en Diputados. La verdad que no conozco. No sé, pero ¿a vos te gustaría presidirla? Bueno, eso va a depender de la correlación de fuerzas. Yo seguramente voy a estar ahí, voy a estar en la de Ciencia y Técnica, que preside una diputada Castro, que es de San Juan, y que, quiero decir, por política de Estado, la semana pasada, en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado y de Diputados, llevamos varios científicos que conformamos una asociación que se llama La Ciencia Argentina, una propuesta que se votó en las dos, y se votó por unanimidad en las dos, de llevar a 1,5 puntos en varios años la inversión en ciencia y tecnología y apoyar la inversión privada en ciencia y tecnología, porque Argentina creció en la inversión pública, pero ningún país del mundo puede tener ciencia y tecnología si no hay una inversión privada para la cual hay que dar incentivos. Cuando era senador hubo una ley que lo presentamos junto con el radicalismo, que se votó en el Senado y nunca llegó a diputados, y ahora me parece que esta política de Estado, si logramos de que el Congreso salgan estas leyes, podemos tener una mirada hasta el 26, 10 años de mejora de. Nos queda, Humberto, para una pregunta breve. El mensaje central que tiene tu nuevo libro, si podemos aprovechar para cerrar. Que es interesante, voy a decir una cosa. Si nosotros vamos a un mercado de trabajo muy segmentado, que es el tema que yo investigo, es decir, con una minoría muy ilustrada y una mayoría descualificada, porque no está desocupada o tiene trabajo en negro o está en cargos muy, muy bajos, la educación va a tender a seguir al mercado. Entonces la educación tiene, aunque parezca mentira, estar por encima del mercado. Hay que educar para el trabajo y no para el mercado de trabajo. Esa es la principal conclusión. Si sos diputado, que obviamente vas a ser diputado porque encabezás la lista en Capital Federal, ¿qué leyes le aprobarías a Macri y cuáles no le aprobarías? Bueno, yo creo que lo principal, si somos diputados, lo primero es discutir el próximo presupuesto. Y yo sería muy firme en la discusión respecto del tipo de endeudamiento. Endeudamiento para bienes de capital, para grandes obras, para inversiones, sí. Yo creo que nos estamos endeudando para gasto corriente. Y eso es gravísimo porque eso lo van a pagar las futuras generaciones. Y nos estamos endeudando, como ustedes saben mejor que yo, para que se lleven la plata a otros, ¿no?
Muchas gracias, Daniel, por haber venido. No, gracias por la invitación. Muy amable, gracias. Nos reencontramos el próximo lunes. Muchas gracias.